El adolescente rebelde es un histérico que teme ser humillado. Todo pedido procedente de los padres despierta en el adolescente dos sentimientos penosos: el miedo a no saber responderles y la vergüenza de mostrarse servil. El adolescente, como el histérico, tiene una concepción infantil del amor, del odio y de la relación afectiva en general. El adolescente percibe a los adultos a los que quiere y de los que depende a través de la lente deformante de un imaginario infantil y emotivo. Como para todo histérico, el universo afectivo se divide en dos grandes categorías humanas: los amados y los mal amados, los fuertes y los débiles, los dominadores y los dominados, etc. Es decir, los fálicos y los castrados. Cuando la relación con los padres está falseada por este imaginario dualista, el conflicto estalla en el seno familiar. El peligro más temido para un joven que se siente débil, sometido o culpable es que se lo sospeche débil, sometido o culpable. Tienen que rechazar absolutamente toda palabra, pedido o exigencia del adulto, pues desenmascararía su debilidad, inferioridad o dependencia. Para no sentirse débil, el adolescente es agresivo y ataca. El adolescente no quiere que sus padres estén orgullosos de él, sino vuelve a ser un niño dependiente y un objeto servil de su placer. El adolescente susceptible desconfía de toda mirada que se le dirige, lo vive como una mirada intrusiva, profanadora de su intimidad. El fantasma de humillación del adolescente histérico está en relación con el fantasma angustiante de castración. La angustia de castración siempre es el temor de perder lo más caro que se tiene, es decir, el falo. El falo del adolescente histérico es aquello que le interesa sobre todas las cosas y que es su propio yo, su amor propio. Por ello no soporta que le humillen. Tiene tanto miedo a ser humillado que está constantemente a la defensiva. Se siente frágil en lo más profundo de sí mismo, tan dependiente de sus padres que, para compensar ese sentimiento de inferioridad, desarrolla una sobreestimación patológica de su yo y una irritabilidad igualmente patológica frente a la más mínima ofensa. Vive su yo embrionario como más frágil de lo que realmente es. El niño no puede llevar sobre los hombros, tampoco, el peso inmenso de la expectativa de un padre o de una madre que harían de él la única razón de su felicidad. Es decir, que el falo no puede ser ni tiene que ser nuestro hijo. Detrás del comportamiento susceptible, agresivo e intransigente de un adolescente difícil se esconde un pequeño niño asustado por los fantasmas de su imaginación. Su yo está comprimido entre dos fuerzas antagonistas, las pulsiones que irrumpen en el cuerpo y el superyo que trata de contrarrestarlas. Esta doble presión ejercida en el yo termina muchas veces por instalar en el joven el sentimiento inconsciente de una profunda y penosa desunión entre el cuerpo y la mente. La primera defensa para consolidar su yo vivido como muy vulnerable es el narcisismo hipertrofiado del adolescente. El joven histérico no quiere saber nada de los adultos y se aísla. El cannabis es un temible fomentador de la susceptibilidad paranoide del adolescente y de su aislamiento. Un adulto que consume cotidianamente cannabis ya tiene un yo formado, por lo tanto puede amortiguar parcialmente sus efectos. Sin embargo, el adolescente no. El cannabis exacerba la susceptibilidad, incita al joven a aislarse, provoca alteraciones en la capacidad de concentración y alteraciones de la memoria, puede debilitar al yo y desencadenar una esquizofrenia latente en un adolescente vulnerable a la psicosis. Puede agravar el estado de un joven que ya ha sido tratado como esquizofrénico. La adolescencia es un duelo de la infancia. El joven debe perder a la vez su universo de niño, conservar en sí mismo sus sensaciones y emociones infantiles y conquistar la edad adulta. Nuestra infancia pasada siempre está conservada en sus más ínfimos detalles. Todo lo que hemos sentido, percibido, querido, desde nuestro primer despertar, vive hoy en nosotros y nos hace actuar. La adolescencia es un lento y doloroso proceso de duelo y de renacimiento, de construcción progresiva del adulto por venir.
Ya no estamos en presencia de un yo histérico agitado por el conflicto interno entre pulsiones y superyo, como en el adolescente, sino de un yo sereno, resuelto a perder y a crecer regenerándose. El adolescente debe perder el cuerpo del niño, conservar todo lo que sintió, percibió y quiso, y conquistar la edad adulta. Tiene que abandonar la infancia sin dejar de quererla, y encontrar nuevas referencias para afirmar su identidad de hombre o de mujer. Aceptar vivir con la ausencia significa aprender a amar de otro modo a aquel que ya nunca más volverá a estar, a quererlo de otra manera que cuando estaba vivo, amarlo en imagen. No es fácil para un adolescente amar al niño que lleva dentro. Tiene tanto horror de sentirse tratado como un niño por sus padres que rechaza con repugnancia todo lo que de su infancia vuelve en él, relacionado con la debilidad que hablábamos antes en relación con la histeria juvenil. Al amar a una pareja de la misma edad, al descubrir un país desconocido, crear una cuenta de Facebook, se revive, sin saberlo, la ternura y la sensualidad del primer amor que de pequeño sintió por su madre, la sorpresa de sus primeros descubrimientos, de sus primeros juegos infantiles o la alegría del niño que ha sido. El joven avanza gradualmente hacia su madurez, recordando el pasado y dejándolo volver en acto una y otra vez. Nasio representa en esta espiral la transición desde la infancia a la adultez, y el eje que va desde la infancia a la adultez no es una línea continua, sino en forma de serrucho, porque representa los momentos en los que el adolescente lentifica o acelera su maduración. Los principales signos que dan testimonio del final de la adolescencia y de la entrada en la edad adulta. Ser adulto es más un ideal inalcanzable que un estado bien definido. Ya no vive bajo la presión de un superyo asfixiante, por consiguiente se ha vuelto más conciliador consigo mismo y con el mundo. El joven adulto ya no se avergüenza de jugar como un niño, ni de mostrarse obediente frente a la autoridad. Ser apto para reconocer las propias imperfecciones, aceptarse tal y como se es, estar cómodo consigo mismo, disponible con los otros, amar al otro y a uno mismo de otra forma distinta a cuando se era niño, son los rasgos que muestran que el adolescente ha pasado ya a ser adulto. ¿Cómo actuar con un adolescente en crisis aguda? Consejos prácticos para los profesionales de la adolescencia. ¿Cuándo diremos que un adolescente está en crisis? Estamos ante una crisis cuando hay un cambio brutal de la conducta habitual del adolescente. En los varones, cuando hay una reacción de oposición sistemática, inmanejable por los padres o por el sistema educativo. A veces el agravamiento es brusco. La situación de crisis reclama cada vez la intervención de instancias escolares, policiales, hospitalarias o psiquiátricas, mientras que en las chicas se trata de comportamientos depresivos. Los comportamientos masculinos traducen la tendencia principal de las pulsiones posesivas y agresivas que tienden irreprimiblemente a exteriorizarse, a ir hacia el otro, a tratar de dominarlo e incluso hacerle daño. Es un movimiento centrífugo, mientras que en las chicas es centrípeto. Es una tendencia pulsional a replegarse y encerrarse en sí mismas. Ellas, cuando sufren, buscan protección. Sin embargo, ellos no. Se exponen más que nunca al peligro. La atención de un adolescente en crisis comienza cuando el psicoanalista responde al llamado telefónico de un padre o una madre que pide consulta de urgencia. Hay 3 niveles para pensar la génesis de los comportamientos perturbados del adolescente. El subsuelo, que es la desunión del cuerpo con el superyo, la planta baja, que es el fantasma de humillación, a la vez protector y pernicioso, y el primer piso, que son los comportamientos difíciles del adolescente. El adolescente desesperado obedece al impulso de su fantasma inconsciente de humillación, salvo que en su comportamiento desempeña el papel activo del adulto dominador y ya no es el pasivo de la víctima humillada. Al revelarse, el sujeto juega a su fantasma sin saber que su comportamiento violento está determinado por dicho fantasma. Sin embargo, en la mujer es muy distinto. En lugar de ocupar el lugar de verdugo y de volverse agresiva con los otros, dirige la rabia hacia sí misma.
Una vez que la crisis aguda ha sido superada y que el adolescente acude regularmente a las sesiones, ¿cómo consigue el psicoanalista desactivar el conflicto inconsciente subyacente a la crisis? El principal medio terapéutico es la transferencia. El inconsciente del analista entra en resonancia con el del paciente. El objetivo final es actuar sobre el superyo del adolescente. Es su tumor moral, enemigo interior que lo agobia con autocríticas y que lo mina. El superyo es el personaje dominador y odioso de la escena fantasmática de humillación. Es como si el superyo no pudiera sino hipertrofiarse en su esfuerzo permanente por refrenar el maremoto de las pulsiones agresivas y sexuales propias de la pubertad. El superyo es cada uno de nosotros cuando se habla mal a sí mismo, cuando me critico con severidad, la facultad de hablarse y de juzgarse con severidad. Distingue tres superyos: el superyo acusador, el que me juzga, el que me dice es culpa mía; el superyo perfeccionista, el que me evalúa y desalienta, el que me dice soy un inútil, el nunca lo conseguiré; y el superyo odioso y sádico, que me humilla, el que me dice soy una mierda. El superyo siempre es el yo que se las toma consigo mismo. Dice Nasio que hay que conseguir el relajamiento del superyo adolescente, transformar el fantasma de humillación en sentimiento sereno de humildad.